Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Listo, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, entonces, la sesión del día de hoy, ¿de qué partes consta? Consta de dos partes. La primera en la cual ustedes pues van a estar acá atendiendo a una explicación y la segunda es la parte o la etapa de la clase en la cual vamos a desarrollar la socialización. ¿Listo? Entonces, como bien sabemos, habíamos mencionado que íbamos a tener, perdón, que íbamos a tener tres quiz. Los dos primeros ya los tuvimos, correspondiente a arquitectura, estructura, y el que queda pendiente es el de familias. El quiz de familias lo vamos a desarrollar el día lunes y va a ser sobre la explicación que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Entonces, básicamente, hoy, la primera parte de la clase, yo voy a estar bombardeándolos con teoría, voy a estar explicando muchas cosas. El día lunes, la primera parte de la clase, vamos a hacer un ejercicio con eso que les voy a explicar el día de hoy en la primera parte y en la segunda parte de la clase es donde desarrollaremos el quiz. Listo, entonces para que tengan presente. Entonces repito una vez más, primera parte de la clase hoy, solo deben estar pendientes de mi explicación y atender muy bien. Segunda parte del día de hoy, vamos a tener la socialización. El día lunes, primera parte, vamos a tener eh, una actividad o un ejercicio, es decir, de práctica, con lo que aprendimos hoy. Vamos a hacer ejercicios de práctica y en la segunda parte de la clase, pues haremos el quiz y ese día sí se entregará en la misma clase, porque sí va a ser algo corto, va a ser algo exclusivo de ese tiempo. Listo, por acá creo que alguien tiene una pregunta. Nos dice por acá Carla. Hola Carla, Hola Inge, buenas noches. buenas noches. Inge, Inge, lo que pasa es que yo te envié el día domingo lo del quiz 2, pero a mí me rebotó el correo electrónico y yo te escribí por el WhatsApp, pero yo no tuve respuesta, entonces no sé qué debo hacer al respecto. Es que ¿Que me decía que pesaba mucho. te rebotó? Ok, ¿y tú lo trataste de adjuntar a algún tipo de nube o drive? Ya por acá estoy viendo tu mensaje, pero sí, dice no se pudo entregar a los grupos, reduzca el tamaño. Sí, Ah, ok, no, lo solo que es decía que hacer. redujera el tamaño, pero pues yo no lo hice porque yo dije de pronto daño el archivo de Revit, entonces no lo hice y por eso te pregunté, pero pues no supe qué hacer realmente. No, en realidad no hay ningún problema con que reduzcas el tamaño del archivo. Digamos que hay la sugerencia que te hago, ¿cuál es? Móntalo a tu correo al Drive. Tú creo que tienes Outlook por la interfaz que me enviaste. Entonces, móntalo ahí al OneDrive, que no quede adjunto, sino que quede cargado en la nube. Es algo así como, voy acá a mostrarte un ejemplo. Voy a abrir acá el correo, como si fuera a digitar un nuevo correo. Y, ¿Y tú por me lo vales ejemplo, del domingo? Es que pues sí, no, pues sí, ya dale. estamos hoy a jueves. A jueves, sí, Ah, sí, no bueno, te gracias, preocupes, no Inge. hay problema. Es algo así como, por ejemplo, a ver, cuando yo voy a adjuntar un nuevo archivo, acá este lo acabé de crear y uno lo va a arrastrar, el correo le da a uno la posibilidad de guardarlo, de adjuntarlo como adjunto, valga la redundancia, o de cargarlo y compartir el vínculo. Si tú lo haces de esta forma, sí tiene una restricción como de 40 megas. Si tú lo arrastras acá, pues ya te va a dejar sin ningún problema porque te lo va a guardar en tu almacenamiento de la nube, a menos de que pues ya tengas copada las 5 gigas que vienen por defecto. Listo, eso sería como el paso a seguir, Carla. Ah, bueno, vale, Inge. Voy a intentarlo y ya lo envío apenas tenga un lugar acá en la clase. Gracias, muy Ok, amable. listo, con gusto. Y por acá Lina creo que tiene otra pregunta. Sí, señor. Buenas noches. Es que se me dañó el computador y me atrasé en clases y no te he podido enviar el quiz 2. Tengo posibilidad para enviártelo por ahí en 2 días mientras me adelanto en las últimas dos clases que estoy perdida. Sí, no, no hay ningún problema. Como yo les decía, la idea del quiz 2, aparte pues de recibir esa bonificación es
que pues yo pueda como tener un sondeo de cómo van ustedes. Yo pues a hoy todavía no he terminado de revisar los que ya han enviado, entonces pues no hay problema. Igual pues yo todavía no he terminado de revisar, entonces pues me pongo en la tarea de acá lo que resta el fin de semana de revisar los faltantes. Listo, ingeniero, gracias. Y por acá creo que Laura tiene otra pregunta. Hola Inge, buenas noches, ¿cómo está? Le comento que yo el quiz lo tenía listo, pero yo vivo en Puerto Colombia Atlántico, yo le comenté y acá hubo un problema grande de energía, entonces se lo mandé el lunes, o sea, intenté mandárselo el domingo, pero no hacían la reconexión de la energía, entonces para que sepa que yo se lo envié el lunes, me llegó Ah, ese sí, sí, correo. sí, señorita. Tú eres Laura Daniela Angarita Quintero. Sí, sí, señor, sí, soy yo. Sí, a mí me llegó el martes en la nochecita, porque yo me acuerdo que ese día estaba yo revisando y me llegó el martes en la noche. Pero igual no hay No, problema, pero el tuyo ya lo revisé. bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, claro, Edinson, voy a enviar por este medio el link para las clases grabadas. Voy a buscarlo por acá. Está en la descripción del grupo y ahí lo voy a enviar. Ahí lo envié tanto al Zoom como al WhatsApp. Bueno, entonces vamos ahora sí como tal a iniciar con la explicación de lo que va a ser el tema de hoy. Bueno, entonces necesito que estén acá muy atentos y que me hagan todas las preguntas que se les venga a la mente durante la explicación. ¿Listo? Todas las preguntas que se les venga a la mente porque de ello pues es que ustedes van a hacer un ejercicio el lunes y posteriormente un quiz, entonces pues la idea es que todo se vaya respondiendo hoy. Entonces, como ya hemos hablado Profe, en clases anteriores, hola Mayra. hola, profe, buenas noches, discúlpame. Una pregunta antes de qué pena contigo. Es que, pues, yo trabajando, bueno, explorando un poco, quise como mirar diferentes formas para mejorar, digamos que el proyecto o el producto que tengo hasta el momento. Sí. No sé cómo, pero en algún momento la barra de arriba, donde dice archivo, arquitectura y demás, como que se me suprimió y voy a tratar como de sacarla nuevamente y no me permite. ¿Tú me puedes ayudar, por favor, Así, indicándome mira, cómo puedo restablecer? te Sí, queda algo. exactamente. Ok, en este botoncito que acabo de señalar, una flechita hacia abajo, tú puedes dar clic tantas veces necesites para que te quede otra vez la barra grande. Clic una vez, o puede que sea dos veces o tres. Sí, entonces tú ahí das varios clics. ¿Si lo alcanzas a ver o te lo está tapando el letrero de Zoom? Me lo tapa el letrero de Zoom, profe. Ok, ya te envío una captura para que lo puedas ver. Ok, Listo. profe, y discúlpame otra pregunta, es que entre todo, no sé también qué digité o cómo lo digité y el fondo me quedó oscuro. O sea, tengo mi Digitaste proyecto, pero no CA. me quedó en plan. La combinación de teclas CA te quedó así como yo lo tengo en mi monitor, ¿correcto? Sí, señor. Sí, entonces debes presionar la de Coco y la de avión, CA. No, no me cambia. Pero verifica que estés parada acá en la interfaz, o sea, que estés dando clic acá. Ahora, hay dos cosas. Si con CA no te funciona, entonces puede ser que de pronto el fondo te haya cambiado de color por la activación del anti-aliasing. Si te acuerdas la configuración acá para que las líneas se vean no a trozos, sino que se vean como más suaves, entonces en archivo gráficos acá tendrías que desactivar suavizar líneas con anti-aliasing. Ah, ok, sí, señor. Listo. Y otra pregunta, discúlpame, es que me Dime. conecté hace muy poquito y pues yo te envié un mensaje por WhatsApp que intenté enviar el documento. Creo que pues yo lo estaba enviando por el correo, pero como archivo adjunto. Por eso me decía que no era posible. El mismo Sin problema de embargo, Carla. sí, sin embargo te lo puedo enviar ahorita. Sí, adjúntalo así como OneDrive, como archivo en la nube. Ah, listo. Listo, profe, mil gracias. Listo, con gusto.
Por acá nos pregunta Andrés que por qué ocurre eso. Bueno, eso ocurre por dos cosas. Una puede ser porque la tarjeta gráfica no es compatible directamente con Revit. Digamos que si bien la tarjeta gráfica no es un requisito que se tenga que tener una super potente para que sea compatible, si hay como un listado de hardware que pues tiene mejor compatibilidad. Uno acá en hardware ve si de pronto la tarjeta es compatible o no. Eso por un lado. Por otro, que es por lo que casi siempre ocurre, es porque los drivers de la tarjeta gráfica no están actualizados. Yo he tenido en mis manos como unos 5 computadores que les pasa eso y es porque los drivers de la tarjeta gráfica no están actualizados. Se actualizan y ya se normaliza. Listo, bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar. Como ya hemos mencionado en sesiones anteriores, nosotros tenemos diferentes tipos de familias. Están las familias cargables, están las familias de sistema, están las familias adaptativas y están las familias in situ. ¿Listo? Están las familias in situ. Este es el tipo de familia que vamos a explorar el día de hoy, las familias in situ. Entonces nosotros dentro de Revit tenemos una serie de herramientas para crear formas, para crear elementos. Esas herramientas sirven para crear tanto familias cargables como familias in situ. Hoy vamos a ver las herramientas de manera, como lo dije al inicio de la clase, de manera visual, es decir, ustedes van a atender muy juiciosos a la explicación. Yo les mostraré ejemplos de familias in situ con estas herramientas y ustedes de tarea van a estudiarlas para que el día lunes hagamos un ejercicio y posteriormente un quiz con familias cargables. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una familia in situ y una familia cargable si bien se crean con las mismas herramientas? La diferencia es que una familia cargable es un elemento que nosotros tenemos programado utilizar posteriormente en otro proyecto. Y adicional a eso tiene un enriquecimiento en la información, tiene mucha información o yo le pueda adjuntar o agregar mucha información. Ejemplos de familias cargables en este proyecto que ustedes están visualizando acá. Una familia cargable sería esta puerta, esta registradora, esta ventana, este mueble de obra, este sofá, estos percheros, estas botas. Sí, todo esto, este escritorio, son familias cargables, porque fueron familias que yo descargué de internet. De todo esto que ustedes están viendo acá, absolutamente todo es de la página de blogs, todo. Y son cosas que yo puedo cargar en un proyecto, cargar en otro proyecto, que puedo enviar, etcétera. Familias in situ, ejemplo de familias in situ. Hasta el momento nosotros no hemos hecho ni una sola familia in situ. Y estas familias no se pueden descargar ni se pueden enviar. Si yo llego a crear acá una familia in situ con, no sé, la forma, la Estatua de la Libertad, yo no se las puedo enviar a ustedes. Ya queda exclusivamente en mi proyecto. No se pueden transferir ni cargar entre proyectos. Entonces acá para el ejemplo de las herramientas de las familias in situ, voy a eliminar esto por acá. Voy a eliminar esto por acá. Y voy a dejar la planta. Listo, así lo voy a dejar en línea oculta para que ustedes vean lo que yo voy haciendo en 2D y también lo vayan visualizando en 3D. Entonces, todos ya sabemos, de acuerdo a las clases anteriores, que en la pestaña de arquitectura hay un botón que se llama componente. Este botón, si bien no lo mencioné, también está presente en la pestaña de estructura. Por acá encontramos componente y en la pestaña de sistemas. Por acá encontramos componente. Para que tengan muy claro, este botón es el mismo en todas las pestañas, ¿listo? En todas las pestañas, no importa si es arquitectura, sistemas o estructura, es el mismo botón. Ahora, cuando yo me acerco, puedo observar que puedo desplegar una lista. Y está la opción de colocar un componente o modelar in situ. Entonces, cuando picamos en colocar, pues ya sabemos que
colocamos los elementos que descargamos de internet. Y cuando nosotros picamos en modelar in situ, es cuando procedemos a crear esas familias particulares que les estoy diciendo. Por lo general, nosotros creamos modelos in situ de elementos que consideramos que son propios de este proyecto y que no se van a repetir. Por ende, vamos a requerir un nivel de esfuerzo mínimo. Crear una familia cargable lleva un nivel de esfuerzo un poco mayor. Entonces, ejemplo, acá si ustedes observan, tenemos un escritorio en la foto. Ese escritorio pues es curvo, con una forma variable y con un soporte, ese soporte como esa columnita en la parte derecha, tiene una forma que de pronto no es in situ, significa que se crea ahí mismo, en el momento, en el terreno, en el sitio. Entonces, que se crea para ese escenario en el terreno, para ahí mismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, como les venía diciendo, esa pequeña columna, esa mesa curva, esa perforación en la columna, puede que eso sea un elemento que solo exista en este proyecto. Pensemos en cuántos proyectos tenemos un escritorio que vaya anidado o que vaya ahí como medio pegado o embebido a una columna y que tenga esa forma. Seguramente no hay muchos, ¿verdad? Entonces yo tengo que tomar la decisión si crear una familia cargable, algo que me conllevará mucho tiempo, y bueno, mucho tiempo no, más tiempo y más esfuerzo, que es lo que vamos a hacer el día lunes, o si la creo como un modelo in situ, como una familia que solo va a servir para este proyecto, pero puedo hacerla un poco más rápido. Entonces, acá es donde vamos a empezar con los ejemplos. Voy a picar en modelar in situ. Una vez yo pique ahí, el programa me muestra este panel con todas las categorías del proyecto. Entonces nosotros tenemos que saber pues a qué categoría pertenece. Si era esa mesa, pues será mobiliario. Si es una columna, pues será pilar. Si es una viga, será armazón. Si es una puerta, pues será puerta. ¿Sí? O sea, acá pues la categoría es la del modelo in situ que vayamos a crear, del objeto que vayamos a crear. Acá yo voy a elegir modelo genérico. Modelo genérico. ¿Por qué modelo genérico? Porque solamente voy a crear formas. Entonces no me voy a concentrar en algo en particular. Solo quiero mostrarles ejemplos de lo que se puede hacer. Entonces voy a picar en aceptar y el programa nos va a preguntar cuál es el nombre de ese objeto. Siempre, como ya se los he recomendado, vamos a procurar de ser lo más claros posibles con los nombres. Elemento tipo tal, puerta de esta y esta característica, ventana tipo tal, etcétera, etcétera. Acá pues yo lo voy a dejar por defecto, a aceptar. Y quiero que observen que cuando nosotros estamos creando un modelo in situ, nuestra interfaz cambia. Primero, todo se torna con un tono de tramado. Segundo, las herramientas de estructura, arquitectura, sistemas, pues ya no son visibles. Y acá nos encontramos con una pestaña que se llama Crear y con una sección que se llama Formas. Absolutamente todo, pero todo, absolutamente todo lo que hemos hecho hasta el momento, vigas, columnas, zapatas, muros, puertas, ventanas, mobiliario, suelo, todo, pero absolutamente todo se hace con esas herramientas. No hemos tenido en nuestras manos un elemento que no se haya hecho con las formas. Entonces, para que tengan presente que todo lo que ustedes pueden hacer de acá en adelante va a ser con esas formas. Quien de pronto maneje AutoCAD 3D se le va a facilitar mucho porque las herramientas son muy parecidas a las de AutoCAD 3D. Entonces, quiero que empecemos a analizar una a una. Acá tenemos la primera que se llama extrusión. ¿Cómo funciona extrusión? Si yo me paro sobre la herramienta, el programa me da una idea. Podemos ver de que se dibuja un contorno y posteriormente a ese contorno vamos a poder generar un volumen con una elevación. Entonces miremos el ejemplo. Pico en el botón de extrusión y acá nos encontramos con una serie de herramientas de dibujo. Entonces yo para el ejemplo voy a dibujar un cuadrado o un rectángulo. Ese rectángulo.
Y acá tenemos que empezar a leer la interfaz. Siempre que ustedes estén trabajando con modelos in situ, tienen que leer la interfaz. Como por ejemplo, acá podemos apreciar que este rectángulo que hice, el programa me está diciendo, empieza en el nivel 0. Listo. ¿Debe empezar en el nivel 0? No, no, porque se acuerdan que del nivel hacia arriba tenemos el enchape o el suelo arquitectónico, por ende debe empezar 10 centímetros por arriba de ese nivel. Punto 1. Ahora, ¿qué altura quiero que tenga ese rectángulo? Pues acá entonces yo defino, quiero que llegue hasta, no sé, 1.6 metros. ¿Qué significa que le diga que empiecen punto 1 y terminen 1.6? Significa que la altura de ese rectángulo es de 1,5 metros, de 1.5 metros. Acá también podemos cambiarle el material si lo deseamos, pero no lo voy a hacer. Porque pues para qué le cambio el material a un elemento que pues es para explicar que no tiene ningún uso ni ningún fin. Pero ya ustedes en la práctica pues saben si lo deben cambiar o no. Ahora, ¿cómo crear materiales? Eso ya a estas alturas debe estar, mejor dicho, ustedes deben tener un doctorado en creación de materiales. Entonces voy a proceder a picar en el chulito. Chulito de finalizar acá. Y podemos observar que tenemos un rectángulo. Este elemento aparentemente lo hubiéramos podido haber hecho con otra herramienta, como por ejemplo un suelo. Yo podría haber hecho un suelo así de alto, ¿sí? Hago el rectángulo y le digo que el espesor del suelo tenga una capa de 1,5 metros. O un muro. Pude haber hecho un muro así de grueso y dibujar simplemente el pedacito. Pero lo que quiero que observen es que sea muro o sea suelo, nosotros no teníamos primero la posibilidad de decirle qué categoría es. Si yo quisiera, yo le puedo decir esto va a ser, no sé, qué sé yo, un elemento de señalización, o un techo, o un terminal de aire, o una unión de tubo, o un pavimento, o una masa, o una luminaria. Yo podría ajustar la categoría que quiera de este elemento. Y adicional a ello, yo podría seleccionarla y de sus 6 caras o de las caras que tenga, acá 6 es porque es un rectángulo, bueno, eso no recuerdo cómo se llama cuando es un rectángulo en 3D, pero pues, ustedes me entienden. Pero si tuviera más caras, de todas sus caras yo podría venir de la flecha así, alargar, 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 alargar. Podría cambiar el tamaño con una flexibilidad pues bastante grande. Que acá yo lo estoy haciendo en 3D, sí, pero pues sabemos de que en vistas planas tenemos precisión de ello. Entonces, esta sería la primera herramienta para crear objetos, la extrusión. Y acá quiero que ustedes en su cabeza se imaginen en otros escenarios. Por ejemplo, si yo en este momento les dijera, bueno muchachos, vamos a hacer un quiz, vamos a modelar un muro de contención. Un muro de contención. Y les dijera, por favor muchachos, modelenme. A ver, buscamos un muro de contención que esté así como en 3D. Este puede ser una alternativa. Este puede ser otra alternativa. Este puede ser otra alternativa. Vamos a abrir esto en pestañas nuevas. Esto en pestañas nuevas. Y esto en pestañas nuevas. Listo. Si yo les dijera, modélenme en este muro de contención, lo primero que se les vendría a la mente es, nosotros en el curso no vimos muros de contención. Evidentemente nosotros acá no vimos muros de contención porque nuestro proyecto no tiene muros de contención. Por otra parte, yo sé que a estas alturas ustedes ya, mejor dicho, han súper, hiper, mega explorado esa interfaz. Y les pregunto a quien lo ha hecho, ¿han encontrado alguna herramienta que diga muro de contención? La respuesta es no. Revit no tiene, les aseguro, un botón que diga muros de contención. Entonces, si es este el escenario, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que decirle, Revit, voy a crear un modelo in situ, la categoría va a ser muro, ¿listo?
y tendríamos con la misma herramienta con la que yo, tendríamos que con la misma herramienta con la que yo dibujé el rectángulo, venir y dibujar el perímetro. En vez del rectángulo, pues es la forma que yo necesite. Y le diga, Revit, ese muro va a tener una profundidad, bueno, ese elemento, esa extrusión va a tener una profundidad de X metros. ¡Pum! De una vez se creó. Esto, por supuesto, lo tendría que hacer desde un corte o desde una vista lateral. Desde planta no, porque me quedaría el muro de contención parado. ¿Listo? Entonces tendría que hacerlo de una vista lateral o desde un corte. Por ejemplo, miremos este. Igual, yo tendría que ir a un corte, ejecutar la herramienta de destrucción, dibujar esta forma y decirle ese muro va a tener X metros. Ah, es que acá se ve como que está modulado. Entonces, pues simplemente hago uno de cierta distancia y lo copio y lo pego. Y así poco a poco vamos dándole la forma que necesitemos. Este de acá, por acá. Este tal cual, este tal cual. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, en realidad se puede hacer con otra herramienta que la veremos ahorita a continuación. Voy a dejar este navegador abierto, pero yo perfectamente podría ir a una vista lateral, hacer esta forma, decirle esta forma va a tener X profundidad. Luego hacer esta otra forma y decirle va a tener una profundidad más pequeña y coger ese elemento, copiarlo y pegarlo, copiarlo y pegarlo. Entonces, este muro de contención podría ser perfectamente dos instrucciones, sin tanto lío. Por acá no tenemos pregunta, nos dice Ángela. ¿Y para el refuerzo también se debe dibujar así? No, señorita. Para el refuerzo se debe asignar las herramientas de refuerzo normales de una viga, de una columna. Así que son herramientas que todavía no hemos visto. La ventaja o la recomendación es que si creamos un muro de contención debe ser en la categoría de muro para que se pueda reforzar. Si yo le asigno alguna otra categoría como modelo genérico, el programa no me va a permitir asignarle acero de refuerzo. ¿Listo? Esa sería como la sugerencia. Y ahora sí, Efraín, cuéntame, te escucho. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Cristian, decías iniciando esta explicación de que cuando creamos familias en situ, solamente se utilizarán para el proyecto en el que estamos, ¿cierto? Sí, En señor. AutoCAD uno puede crear, digamos, los llamados bloques y se crea un bloque, se utiliza en el proyecto que se está trabajando y luego se puede utilizar en otros. Así no se podría hacer en este, o sea, yo puedo crear una familia in situ y guardarla y después de pronto llevármela para otro proyecto. Entonces ya no sería una familia in situ, sería una familia cargable, que es básicamente, ejemplo, una puerta. Puedes asociar el bloque de AutoCAD con una puerta que descargamos de internet o una puerta predeterminada de Revit. Entonces, si tú quieres este muro de contención llevarlo a varios proyectos, tú tendrías que crearlo como una familia cargable, que es lo que vamos a hacer el día lunes, y perfectamente lo puedes aplicar a varios proyectos. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Si ustedes recuerdan, las familias cargables, como por ejemplo la viga, la columna, la puerta, la ventana, primero no podíamos modificar sus dimensiones así, ¿verdad? Y segundo, podíamos decirle editar tipo, duplicar y crear muchos tamaños. Entonces, eso que tú quieres hacer sería una familia cargable, un muro que tú te puedas llevar a muchos proyectos y picando en editar tipo puedas darle el tamaño que desees. Esto de la familia in situ es más que todo como para algo que sea irregular o para salvarnos, como que no tenemos afán, entonces vamos a hacer esto como una forma ahí sin necesidad de pronto de crear una familia con parámetros que se represente igual al objeto real. ¿Sí me hago entender, Efraín? Perfecto, Cristian. Y otra pregunta. Ahí haciendo ejercicios en el proyecto, hay familias que no se dejan modificar, o sea, eh, tú puedes editarlas y, digamos, voy a modificar sus dimensiones, pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo se llaman esas familias que no se dejan modificar?
También son familias cargables. Lo que pasa es que depende del usuario si se deja modificar o no. No sé si de pronto tú en AutoCAD has manejado bloques paramétricos. Entonces es algo parecido, como que yo puedo crear un bloque en AutoCAD, pero puede ser simplemente un bloque. O yo puedo crear un bloque paramétrico y doy la posibilidad de que el usuario lo modifique fácilmente. Asimismo, el día lunes que creemos una familia cargable te darás cuenta. Yo puedo crear un muro de contención, una puerta, una viga, una columna, una silla, una mesa, y yo como usuario que la estoy creando, tomo la decisión si la parametrizo para que se pueda modificar o si la dejo tal cual. Entonces, muchas de las familias que están en internet no se pueden editar porque o bien son elementos de un proveedor que solo fabrica ese tamaño, o bien son elementos de tamaño estándar que la persona los crea en función de eso, de que pues es algo estándar, entonces no tendría la necesidad de modificarse. No sé si me hice entender un poco más, Efraín. Cristian, muy claro, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, sigamos acá chequeando estas formas. La segunda forma que encontramos es la forma de fundido. ¿Cómo funciona la forma de fundido? Básicamente es una instrucción pero de sección variable. Es algo así como que yo dibujo una cara, posteriormente dibujo otra cara con diferente forma y el programa me une las dos caras creándome un sólido a partir de estas. Entonces, acá nuevamente, y al igual que en todas las formas, la super recomendación es que leamos la interfaz. Yo sé que hoy pues va a ser muchísima información para esta mitad de clase porque pues apenas estamos empezando y segundo que pues no tenemos memoria fotográfica. Entonces, pues es algo que les dejo para que ustedes lo chequen o lo estudien, pero la salvedad o la recomendación es de que incluso si leemos la interfaz no tenemos la necesidad de estudiar tanto porque el programa nos va como guiando, llamémoslo así. Entonces voy a picar en fundida. Ya sabemos, nosotros tenemos que tener presente que el fundido es una herramienta de dos caras. Listo, que dos caras. Entonces, yo tengo que leer la interfaz para saber que estoy dibujando la cara inferior. Miren que acá me dice crear contorno de base. Estoy haciendo la base del objeto. Y acá nos encontramos con las herramientas de dibujo. Entonces, yo puedo venir y hacer una forma cualquiera. Voy a inventarme una forma cualquiera. Ese rectángulo. Listo, entonces yo ya sé que yo hice la base. El error que cometemos o que cometen mucho cuando ustedes están haciendo el quiz el día lunes es que sabemos que esto se compone de dos caras. Entonces hacen la primera cara y acá directamente hacen la segunda. Dicen, no, pero es que mire, yo tengo las dos caras, la cara grande y la cara pequeña. En realidad no, ahí sigo haciendo la cara de abajo. Miren que sigo en contorno de base. Y acá hay un botón que dice editar parte superior. Entonces yo puedo picar en editar parte superior y puedo ahora sí dibujar la otra cara, la parte superior. De esa forma yo puedo alternar entre si estoy editando la base, la cara de abajo o la parte superior. Si ven cómo cambia, qué recuadro se resalta, entonces ahí puedo alternar. Ahora, en la paleta de propiedades tenemos la misma información que la herramienta anterior. El material que le voy a asignar, en dónde empieza y en dónde termina. Entonces, por ejemplo, punto 1 empieza sobre el suelo y termina en 1.3, finalizar. Y lo que acabo de hacer es algo que ni a palo hubiéramos podido haber hecho con las herramientas que hemos visto hasta el momento. Pensemos, la instrucción puede, la instrucción pudimos haberla hecho con un suelo, con un muro, pero incluso con una columna o con una viga, incluso con eso. Pero eso no lo hubiéramos podido haber hecho con ninguna herramienta. Nos dice por acá Raúl, ¿puedo inclinar una cara? Puntualmente, ¿cómo sería inclinar una cara? O sea, si quieres
en el Zoom hay una herramienta de rayar. Si puedes rayar acá sobre esta imagen. Ah, bueno, dime. Cuéntame, Raúl. No, la pregunta es si yo inclino la cara superior unos grados para que después yo haga la unión. O sea, la inclino 30 grados con respecto a la horizontal. La inclinas 30, ok, o sea, sería algo así como, voy a ir acá a un alzado, sería algo así que este es el fundido que acabamos de crear. Entonces, que no sea así, sino que quede 30 grados con la horizontal, algo así, La, y la que quede superior. creado así, ¿correcto? Sí, puede ser. O la cara superior inclinarla y después ahí sí hacer la extrusión. O la cara superior inclinarla, o sea, que quede algo como así, Eso, y así. para hacer una extrusión. Sí, los dos escenarios, voy a hacerlo así como para que sea más pronunciado. Los dos escenarios se pueden hacer de dos formas, ¿sí? Ya apenas Edgar nos haga la pregunta, explico cómo hacer los dos escenarios, tanto hacer una cara inclinada como empezar inclinado todo el dibujo. Empezar inclinado todo el dibujo. Dime, Edgar, te escucho. Buenas noches, Inge. Buenas Inge, una noches. pregunta. Bueno, ahí se podría decir que es como como la parte de un muro de contención, sí, digámoslo por la inclinación y eso. ¿Cómo lo podríamos, o sea, alargar, por decirlo así? Y también para agregarle la base y el del tellón, más o menos hablando de muros de contención. Bueno, acá digamos que en este escenario, acá hay dos cosas, ¿no? En este escenario que yo hice puntualmente, no podríamos representar un muro de contención, puesto que nosotros ya hicimos una cara inferior y una cara superior. La herramienta se genera en ese sentido. El muro de contención, el ejemplo, era con la primera, con la extrusión. Con esta sí lo hubiésemos podido haber hecho y básicamente sería dibujar todas las partes de un muro de contención. Mira, ahí medio me inventé uno. ¿Sí ves? Con la herramienta de extrusión sí lo hubiera podido haber hecho, solamente que, nuevamente les repito, se haría desde una vista lateral, no se haría desde planta porque si no quedaría así pues parado. ¿Sí? ¿Me hago entender? Esto es algo así lo que quieres hacer, Edgar. Sí, señor, esa era la pregunta. O sea, se podría hacer esto en oeste o en este para no generar un corte y ya luego ahí lo manejaríamos, ¿verdad? Claro, uno lo puede hacer en un alzado y simplemente luego lo mueve, uno lo arrastra. Mira que yo hago un elemento y ese elemento lo puedo, perdón, lo puedo venir y lo puedo arrastrar y ubicar donde quiera. Entonces puede hacerse Ok, en un alzado. vale, gracias. Listo. Entonces, respondiendo ahora sí la pregunta de Raúl, esta pregunta es muy importante porque les va a abrir las posibilidades para modelar muchísimos elementos. Y es el concepto de un plano de referencia. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Primeramente, debería ir a una vista plana. En la herramienta de crear, nos encontramos con algo llamado plano de referencia. Crear plano de referencia. Entonces, yo voy a crear un plano de referencia. Bueno, ahí lo voy a dejar a 20 grados. Es igual si es 20 o es 30 o es 40. Y la clave está en que yo lo tengo que nombrar. Cuando yo lo selecciono, me dice, haga clic para cambiar el nombre. Le voy a colocar acá, ejemplo para Raúl. Enter. Posterior a ello, yo podría estar en planta, que no sería lo recomendado, y en planta podría venir y decirle, crear fundido. Y acá, en la parte superior, dice definir plano de trabajo. Entonces yo voy a definir plano de trabajo. Entonces voy a decirle ejemplo para Raúl. Si yo no lo hubiera nombrado, si yo no le asigno el nombre, simplemente no lo hubiera podido dibujar. Aceptar y acá ya puedo venir y dibujar la forma. Luego le digo editar parte superior. Mira que a la parte superior yo también le puedo definir un plano, pero pues solo hice uno. Ya porque ya les complemento eso. Y voy a dibujar la parte superior. Si yo voy al alzado, miren que se dibujó totalmente
a partir de este plano inclinado. Finalizar, y miren que lo que acabo de hacer es la misma forma, bueno, un poquito más grande porque ahí lo hice como a tanteo, pero partido inclinado. Entonces, ¿por qué les dije yo que no era recomendable dibujarlo en planta? Porque nosotros cuando estamos en planta, viendo elementos inclinados, no estamos viendo su dimensión real. Ejemplo, si yo vengo y hago acá una cara de 1 metro por 1 metro en planta, en la realidad no va a quedar de 1 metro por 1 metro, porque está inclinado el plano. Es lo que se veía en geometría descriptiva, pues yo lo vi como en tercer semestre. Los arquitectos creo que eso sí se dan palo toda la carrera y toda la vida, pero es algo así como que yo no veo las proyecciones reales de las dimensiones si no estoy en una cara totalmente paralela a ese plano de trabajo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos, antes de crear el objeto, crear un corte. Todos sabemos hacer cortes. Deberíamos crear un corte y ese corte lo tendría que rotar. Lo voy a rotar 90 grados. Ahí sería más o menos una vista en planta. Y esto lo rotamos hacia la izquierda 20, sí, sí, 20. Entonces, en este corte yo ya estaría viendo la cara de forma paralela. Y así podría, mucho más fácil, venir y editar. Si ven como de una vez las primeras dos formas no se ven en tamaño real, acá sí yo podría venir con seguridad y decir, esto tiene 70 por 1 metro, perfecto. Y acá esto tiene ¿cuánto? 40 por 60, perfecto, finalizar. O sea, acá yo sí estoy viendo las dimensiones reales de este elemento porque lo estoy viendo paralelo a mi vista. Mientras que en planta, no los miren como se ve en planta. En planta no estoy viendo las dimensiones reales. Entonces, esa sería como la recomendación. Y así como yo le dije al modelo in situ, la base dibújese sobre un plano, perfectamente tú puedes hacer un plano con un ángulo determinado, Raúl, y decirle la parte superior dibújese con base en ese plano. ¿Sí me hice entender, Raúl? Sí, sí, listo, gracias. Sí, eso era justo lo que necesitaba saber. Ajá, sí, sí, señor. Ok, Gracias. perfecto. Bueno, por acá David tiene otra pregunta. Cuéntame, David. Sí, profe, es que le he parado bolas, llegué como 5 minuticos tarde, pero entonces le paré bolas, pero esa herramienta de destruir no supo cómo fue que la sacó. A ver si me En, puede repetir ese en pedacito. arquitectura, sí señor, en arquitectura hay acá la opción de componente modelar in situ. Arquitectura, Ah, modelar in listo. situ. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces sigamos acá haciendo un repaso de las posibilidades que tenemos. Entonces, nos encontramos ahora con la herramienta de barrido y esta es una herramienta que es bastante utilizada. Entonces, de pronto la pregunta que alguien pudo haber tenido es, ¿qué pasa si mi muro de contención tiene cambio de dirección? Si el muro de contención no va en una sola dirección, sino que cambia de dirección. Entonces, una alternativa sería el barrido. El barrido, básicamente se puede hacer de la siguiente forma. Yo dibujo un camino por donde va a ir creado ese volumen. Yo dibujo un camino. Posterior a este camino, debo definirle un perfil o una sección. Y el programa me va a extruir ese camino con ese perfil. Algo como lo que se ve en pantalla. Si ven en pantalla que el primero va y dibuja una línea magenta, el camino. Luego se ve rojo el perfil y luego, pum, ese perfil se extruye a lo largo de ese camino. Preguntas que nos surgen. ¿Así se hacen las tuberías? Respuesta, no. ¿Así se hacen los elementos metálicos? Respuesta, no. Se hacen con elementos de pronto que no sean tan estándar geométricamente. Una tubería, pues es Revit tiene un botón propio para tuberías. Estos barridos se utilizan como por ejemplo vigacanales, cárcamos, ¿sí? Esa clase de estructuras, canaletas de pronto de urbanismo, esa clase de estructuras. Entonces voy a picar en barrido. Y nuevamente le tenemos que leer la interfaz. Entonces,
primero voy a dibujar el boceto del camino. Me voy a inventar acá una forma. Entonces, mi camino va a ser por acá. Vengo por acá. Luego vengo y subo. Voy a hacer acá una curva. Ahorita le pongo curva. A ver cómo me va. Este va a ser mi camino. Ahí me acabo de inventar este cambio de dirección recto, una curva y así. Como yo estoy parado actualmente en el nivel 0, entonces ese camino quedó en ese nivel. Acá en el alzado este se ve mejor. Ah, quedó fue en el plano de referencia. Nunca cambié el plano de colocación. A ver si me deja definirlo por acá. Definir. No, ya me toca perder el trabajo. Voy nuevamente a ejecutar. Antes de dibujar, le digo definir plano de trabajo. Ahora sí le digo nivel 0. Voy a boceto de camino. Ahora sí, nivel 0. Voy nuevamente a hacer el mismo recorrido. Acá me he inventado una curva. Vamos a ver. Listo. Ahora sí. Entonces, como bien les decía, como yo estoy parado en el nivel 0, pues ese nivel está tapado por el acabado. Por ende, tendría que dibujar la forma, pues saliendo del acabado, si es que yo la quiero ver. Entonces, voy a picar en el chulito de finalizar una vez. Acá, recuerden siempre leer la interfaz, dice boceto de camino. Cuando yo finalizo, le digo finalicé el camino. Listo, quedó finalizado el camino. Y acá podemos ver un plano. Ese plano es el plano que va a alojar el perfil que va a extruir ese camino. Entonces, acá hay un botón que se llama editar perfil. Nos encontramos con la opción de cargar un perfil ya existente. Miren que yo puedo venir y elegir un perfil de algo ya existente. Por acá hay algo que decía canalón. Canalones en Revit son canaletas de agua lluvia. Miren, perfil de canalón. Sí, yo lo podría hacer de esa forma. Pero, pues nosotros todavía no sabemos cómo crear perfiles. Eso lo vemos el día martes. Entonces le diré por boceto. ¿Qué es boceto? De acuerdo a lo que hemos visto, dibujar manualmente, pero tendría que ubicar un plano paralelo a esa cruz. El alzado mírenlo, paralelo a esa cruz. Editar. Y acá voy a inventarme la forma. Entonces me voy a inventar algo. Voy a inventar algo que venga así, que suba por acá, que venga. Esto es totalmente inventado. Vamos a ver cómo se visualiza en el 3D. Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es coger esta forma y extruirla a lo largo de esta longitud. Por supuesto que puedo venir y cambiarle el material. Por supuesto, eso ya lo sabemos. Si por algún motivo no me llega a dejar, es porque puede que sea una forma que no se pueda crear. O sea, como es algo inventado, entonces pues yo no tengo la garantía de que sí se puede crear. Y es porque, por ejemplo, está la forma. Entonces se va a extruir, 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 se va a extruir. Y puede que acá en la curva se choque y no se pueda como generar esa forma. Entonces es una posibilidad, pero es porque yo me estoy inventando esto. Si fuera algo real, constructivo, pues sí se podría dar. Finalizar, finalizar y mire, justo, si ven que ahí se detuvo la creación por la curva porque esto está muy grande. Entonces voy a decirle boceto de camino y bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Ah, no, la curva la que definitivamente no me deja. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a bajarme. Voy acá a hacer así y voy a dejarlo así. Ahora muy seguramente un poco, no, esta curva está intrabajable. Así entonces. Listo, así sí me dejó. Entonces vamos a chequear este elemento que acabo de hacer. Y algo como esto, si es algo que ni a palo lo hubiéramos podido haber hecho con las herramientas que vimos anteriormente. ¿Qué puedo hacer con esto?
muros de contención, vigas canales, canales de agua lluvias, secciones de pavimento, porque yo creo que no les he mencionado a ustedes, pero aclaro acá, Revit es un programa que no está optimizado, para nada está optimizado en el tema de modelado de vías. Si ustedes quieren modelar una vía, tienen que hacerlo en un programa adecuado. Por ejemplo, InfraWorks. InfraWorks es un programa de Autodesk exclusivo para modelar vías. Ahí yo puedo definir qué calzada, qué berma, qué cuneta, qué peralte, qué talud en corte, qué talud en relleno, coger las curvas topográficas y generar el modelo de una vía. Lo puedo hacer. En Revit no. Hacer esto sería, como dicen por ahí, nosotros mismos pegarnos un disparo en la pierna. Estamos nosotros mismos jodiéndonos. En Revit podemos hacer vías, pero aledañas al edificio. Ejemplo, este es mi proyecto, pues entonces yo hago la vía que viene por acá, de pronto la que viene por acá, bueno, también la que viene por ahí, como para tener el entorno, como para tener el urbanismo un poco más completo. Pero de ahí a que yo diga que hago el diseño geométrico de una vía, eso es falso. Revit no sirve para eso. O sea, el programa no está diseñado para eso. Y pues para de pronto tener algún tipo de detalle, se puede utilizar un barrido. Con un barrido nos podemos apoyar para hacer esa clase de elementos. Dime, Edgar. Profe, de casualidad, ¿usted dicta o no sabe quién dicte un curso de eso? ¿O No, no lo sabe? la verdad de InfraWorks sí no tengo conocimiento. Ni tampoco he visto así como quien dicte InfraWorks. Pero realmente el InfraWorks es, yo pues lo manejo muy básico, pero realmente no tiene mayor complejidad. O sea, Revit es mucho más complejo porque en Revit podemos crear cualquier cantidad de elementos diferentes. El InfraWorks es algo más mecánico, como que yo cargo, genero curvas, defino perfiles, tramos de vías y ¡pum! Se crean. Pues existen intersecciones, glorietas, todo eso también se puede hacer, pero ya viene como muy estandarizado. Entonces, pues eso de pronto es algo que no requiera tanto estudio por si de pronto lo quieres explorar, pero como tal no sabría decirte dónde puedes como aprender. Eso sí, no he visto, la verdad, no he visto cursos sobre eso. Nos dice, y el de tecla, uy, la verdad el de tecla no sé, Andrés. No sé, tecla solamente lo he usado y he trabajado con tecla para estructuras y para estructuras es una belleza. O sea, es muy eficiente, sobre todo para estructuras metálicas, pero el módulo para vías, ni idea. No sé ahí sí, Andrés. Bueno, sigamos haciendo acá el barrido de las herramientas. Nos encontramos con la herramienta de revolución, la vemos ahorita, con fundido de barrida. ¿Listo? Fundido de barrida. Entonces, el fundido de barrida básicamente es una mezcla entre el fundido, que es una extrusión con forma variable, y el barrido, que es una extrusión con cambios de dirección. Solamente que el fundido barrido no puede tener ángulos. Miren el ejemplo de lo que yo hice, esa como S. Si ustedes observan, tenemos dos ángulos. En el fundido de barrido no podemos tener ángulos. Entonces, solo podría tener curvas. Y nuevamente la misma invitación de siempre. Tenemos que leer la interfaz. Entonces, vamos a picar acá en boceto de camino. Entonces, yo voy a dibujar un camino curvo. Me voy a inventar ahí un camino curvo. La fácil. Listo, finalizo el camino y nuevamente tengo cara 1 y cara 2, porque sabemos que es un elemento de forma variable. Tengo que ir a una cara paralela a estos planos que siempre vamos a encontrar en estas herramientas de formas. Voy a ir a la vista este. La vista este es una vista paralela. Y voy a decirle, primer perfil, editar el primer perfil. Voy a inventar algo acá. Finalizar. Segundo perfil, editar segundo perfil. O más chiquito. Finalizar. Y básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo acá?
Lo que estoy haciendo acá es generando un volumen, el cual empiece con esta forma y termine en esta otra forma. Chulito para finalizar. Miren, hice algo que anteriormente ni a palo tampoco lo hubiéramos podido haber hecho. Aplicaciones, cosas arquitectónicas, fachadas, accesos, la manecilla de una puerta, un elemento de sección variable estructural. Bueno, realmente no sé qué aplicaciones tenga adicional a las que nombré porque pueden ser o son, no pueden ser, son muchísimas, pero pues no se me vienen muchas a la cabeza. Lo que sí les súper recomiendo es que tomemos las bases de esta forma y cuando tengamos un elemento que venga, Revit, ¿cómo hace eso? Entonces nosotros inmediatamente, hay unas formas que me sirven para moldear esta clase de cosas. Y por último nos encontramos con la herramienta de revolución. Con la herramienta de revolución, pues la fácil o lo ideal, voy a dejar esto un poquito más pequeño para que no me ocupe tanto espacio. Voy a dejarlo así, para que se vea la revolución. Así, listo. Entonces, la herramienta de revolución, lo ideal para que se vea un poco más es hacerlo de una vista lateral. Y acá va un tip para complementar la pregunta de Raúl. Voy a decirle, crear revolución. ¿Listo? Y voy a dibujar un eje, pero voy a definir un plano de trabajo. Así como yo puedo definir un plano de trabajo del nivel o la vista en la que yo estoy parado actualmente o cualquier nivel, puedo definir como plano de trabajo las rejillas. Por ejemplo, esta rejilla de acá es la rejilla 2. Puedo decirle, mi plano de trabajo va a ser el eje 2. Entonces el programa me va a decir que tengo que ir a una vista en la cual el eje 2 sea paralelo. El eje 2 en planta lo estoy viendo como filo, como línea. En un alzado lo veré como plano. El eje 2 lo estoy viendo acá. Todo esto está infinito. Es un plano infinito y yo lo estoy viendo paralelo. Por eso no veo la burbuja con el 2. Y acá miren lo que voy a hacer. Voy a dibujar un camino, un contorno, perdón. Entonces mi contorno va a ser de la siguiente forma. Voy a inventarme nuevamente algo. Listo. Ahí me acabo de inventar algo. Listo. Y ahora tengo que dibujar un eje, línea de eje. Entonces, el eje, si lo dibujo junto a la forma, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esta forma que acabo de hacer va a girar alrededor de este eje para generarme un volumen. Y tengo una revolución. Entonces, fíjense que acabo de hacer un elemento que ni a palo lo hubiera podido haber hecho. O sea, esto nunca lo he hecho, pero se me acaba de venir a la mente porque justo instalé unas cortinas y todos sabemos que los palos de las cortinas tienen como unos taponcitos. Se me hizo parecida esa forma coincidencialmente. Entonces, fíjense, si estamos haciendo una familia de, no sé, una cortina, porque de eso hay familias, pues entonces le vamos a colocar el taponcito al palo de la cortina. ¿Cómo se hace ese tapón? Una revolución, solamente que pues sería chiquito con su respectivo forma. Entonces, estas herramientas que vimos fueron las herramientas de formas, pero así como existen las herramientas de formas, existen las herramientas, bueno, de formas sólidas, perdón, existen las herramientas de formas vacías. ¿Cómo así que herramientas de formas vacías? Espérenme, acá dejo esto más pequeñito para que no me ocupe tanto espacio. Voy a dejarlo hueco en el centro para que se vea así como raro. Listo. Nosotros, sí, se ve más raro. Entonces, hemos visto las herramientas de formas. Estas son formas sólidas. Y acá tenemos formas vacías. Miren la imagen. La imagen nos muestra que una forma vacía básicamente es un elemento
que es vacío, el cual me corta un sólido. Entonces yo puedo venir y decirle, voy a crear una forma vacía y miren que son justo las mismas. O sea, las mismas herramientas sólidas son las mismas vacías. Voy a inventarme una instrucción. Entonces voy a crear acá una instrucción gigante así que corte esos 4 elementos. Vamos a ir al 3D y fíjense lo que va a pasar. Esa forma vacía me va a cortar los sólidos. Miren, entonces si les parecía antes que lo que vimos era súper difícil de hacer sin conocer estas herramientas, pues miren acá esto. Yo puedo cortar los sólidos. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, a esto de acá, que no solo de por sí ya tiene una figura irregular, sino que fuera eso está cortada, decimos, pues pucha, ¿eso cómo se hará? ¿Cómo lo hizo esa persona? En realidad es más sencillo de lo que parece. Yo tengo un sólido y luego lo corto, lo rebano. De hecho, en muchas situaciones uno parte de un elemento volumétrico y empieza a cortarlo hasta que le dé la forma. Eso se utiliza muchísimo en los canales, cuando estamos haciendo canales de agua lluvias o elementos, estructuras hidráulicas de acueductos, o bueno, por lo menos yo lo hago así. Yo dejo un canal base y luego con formas vacías empiezo a cortarlo para darle cada uno de sus cambios de sección. Y es mucho más fácil. Incluso la pregunta que nos hizo Raúl de que si yo podía darle una inclinación a, a la cara superior, pude haberla hecho con un vacío. Por ejemplo, voy a eliminar esto de acá. Pude haber ido a una vista sur y en la vista sur, perfectamente, que se me hizo la forma. Ah, en la vista norte. En la sur estoy muy lejos, en la norte. Ahí sí debe verse. Acá. Listo. Entonces, yo pude haber ido a una vista y pude haberle dicho Revit crear instrucción vacía, que tome como rejilla la rejilla E, que es la de más atrás. Y pude haber creado una forma inclinada con X grados. Vamos a ir al 3D, finalizar y miren, básicamente lo que estoy haciendo es coger ese fundido y lo estoy cortando con una instrucción vacía y obtengo el mismo resultado que le dije a Raúl que se hacía con un plano de referencia inclinado. No hay diferencia, el mismo resultado. Nos dice por acá, Johan, de esa forma se podría hacer la lámina microperforada haciendo muchos vacíos. ¿Qué tipo de lámina microperforada? Vamos a buscar acá. Lámina microperforada. A ver, tú me vas a decir, como por ejemplo, ok, de las de fachada. No sería incluso necesario hacer tantos vacíos. No sería incluso necesario hacer tantos vacíos porque yo lo haría sin necesidad de vacíos, Johan. Porque si te acuerdas y si se acuerdan que en los suelos y en los muros un área dentro de un área es un vacío, pues perfectamente yo puedo venir y crear una instrucción y puedo venir y hacer los vacíos. Obviamente que pues uno hace dos, no sé, y los copia y los pega de forma que queden todos simétricos y uniformes. Acá yo los hice de manera arbitraria y pues mira que queda un sólido con vacíos. De esa forma podrías hacer una lámina micro perforada para la fachada. Sí, algo así era lo que tenías en mente, Johan. Ok, perfecto. Y por acá nos dice, a ver, si el volumen se mueve el vacío. No a menos de que tengan el mismo plano de referencia y estén acotados. Para que se mueva un elemento y se mueva el otro, tienen que tener el mismo plano de referencia y deben estar acotados. El día lunes, cuando hagamos el ejercicio, es precisamente con ese concepto. Entonces, sí se puede, pero con esa restricción, que esté acotado y que tenga el mismo plano de referencia. Y nos dice por acá, a Gracia. Esas figuras vacías solo cortan modelos in situ o también
ya otro elemento aparte como un muro. Listo, esa pregunta es súper, súper importante porque a mí me pasó y conozco más de una persona que le pasó que duraron horas tratando de cortar un elemento con una forma vacía. Y la respuesta es lo que dijo la compañera. Solamente puedo cortar modelos in situ y tienen que estar ejecutados dentro de la misma herramienta. Ejemplo, yo acá estoy ejecutando un modelo in situ. Voy a crear una instrucción. Listo, creé la instrucción, ya terminé y le digo finalizar. Perfecto, entonces miren que nuevamente estoy en el proyecto, nuevamente estoy en Revit. Realismo, ahí vemos las texturas, todo normal. Yo podría volver a crear otro modelo in situ. Arquitectura, componente, modelo in situ, modelo genérico, incluso de la misma categoría. Y podría venir y crear una forma vacía. Esa forma vacía que acabo de hacer no me va a poder cortar el primer elemento. No lo va a poder cortar porque son dos herramientas diferentes. Primero ejecuté un modelo in situ, lo finalicé y luego volví a empezar otro. ¿Listo? Entonces esa salvedad está muy importante, esa salvedad, esa pregunta, que yo solo puedo cortar modelos in situ y dentro de la misma herramienta. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Ah, gracias. Dije, qué pena, ahí Ok. seleccionó la instrucción, ¿cierto? Sí, Como si le hace doble clic, ¿dónde entro al modelo ok. vacío? Si yo selecciono un modelo in situ y le doy doble clic, entro directamente a editarlo. Entro a la interfaz de creación de modelo in situ. Entonces yo podría venir acá y agregar otros modelos in situ o bien editar este. ¿Cómo hago para editar ese? Para editar ese, pues simplemente lo selecciono y le doy doble clic. Entonces es algo así como, voy acá a finalizar. Estoy en el proyecto. Selecciono el modelo Ah, in situ. como darle editor de bloques, como cuando uno está en AutoCAD, ¿sí? Más o menos. Algo así, correcto, sí señor. Si yo le doy Ah, doble ok. clic, entro como al editor de modelos in situ. Y luego dentro de ese editor puedo seleccionar cada uno de ellos y darle doble clic para editar puntualmente ese. Ah, ok, ya entendí, gracias. Listo, entonces vamos a buscar acá. Yo sé que nosotros todavía no hemos visto nada de cubiertas, pero voy a buscar acá. Cubierta Coliseo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una cubierta como esta de acá, vamos a decirle abrir una nueva pestaña. Si yo quisiera una cubierta como esta, hablando de cubierta, únicamente la envolvente, es decir, esto de acá, nada de la estructura metálica de soporte, solamente esto que acabo de colorear. Yo en Revit puedo ejecutar una herramienta de cubierta y hacer esto es súper fácil. Simplemente le digo al programa desde un alzado, le digo, bueno, Revit, usted va a tener una cubierta de esta forma con 5 metros de profundidad. Bueno, ahí se veía más curvita. Así, con 5 metros de profundidad. ¿Qué hace el programa inmediatamente? El programa pues viene acá y me crea una cubierta con 5 metros de profundidad, como yo le di. Entonces, eso es súper fácil. ¿Cuál es el problema? El problema es que el programa no la crea con este perfil. Si ustedes se acercan acá y analizan, pueden detallar de que la lámina tiene un perfil. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que la cubierta tenga ese perfil? Que cuando venga y ¡pum! Se extruya a lo largo de todo, de toda su longitud, tenga ese perfil. Entonces, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es, todavía no hemos visto cubiertas, no lo podemos hacer. La respuesta es no, eso se hace con un modelo in situ. Yo lo hago con un barrido. O sea, una cubierta de este estilo se puede hacer con un barrido. ¿Cómo sería el procedimiento? El procedimiento sería algo así. Voy a hacerlo, pero de una forma súper, súper chambona porque pues no tengo medidas, solo es como para que vean esas posibilidades, para que vean que lo que les
expliqué hace unos minutos, no es solo para crear bloquecitos, aplica para todo. Entonces voy a ir a la vista sur, donde estamos viendo la fachada de la edificación. Entonces, voy a suponer que mi cubierta va en este sentido. Entonces vengo acá a Revit y le digo arquitectura, componente, modelar in situ. Le digo cubierta. Listo, cubierta. Vengo y le digo que voy a dibujar un barrido. Sí, con un barrido. Pero con un barrido no sale bien. Le voy a decir que el plano de dibujo de ese barrido va a ser la rejilla A. La rejilla. Y voy a dibujar posteriormente el arco. Ahí exageré con qué tan arqueado es. Espéreme que ahí no dibujé boceto de camino, dibujé simplemente fue una línea guía. Definir el plano de trabajo, listo, rejilla. Ahora sí, boceto de camino. Ahora sí estoy dibujando el camino. Entonces, acá nuevamente. Ese es el arco. Miremoslo en el 3D a ver cómo está quedando. 3D general. Listo. Ese es el arco de la cubierta. ¿Qué resta por hacer? Pues venir y dibujarle el perfil de ese barrido. ¿En qué vista? En una vista paralela. La este, ¿por qué no? Entonces finalizo el camino y empiezo a dibujar el perfil. Como les dije, voy a hacer esto así súper al aire. Entonces yo podría dibujar, listo. Voy a tener una lámina de 2.3 metros. Esto tendríamos que hacerlo con las medidas pues respectivas. ¿Y mi lámina qué forma va a tener? Va a tener hacia acá, no sé, 12 centímetros, luego hacia allá 6, luego 5, luego, no sé, hacia allá 10, luego hasta acá. Tendríamos que hacer como ese patrón. Dijimos que acá eran 5. Y yo podría posteriormente, claro que sí, venir y copiar todo esto. Lo puedo venir y copiar, copiar, copiar. Ahí se me, se me fue mal copiado. Pero 2.3, bueno, sí, ya casi llego a los 2.3 metros. Ya vi que me escaché en el pulso ahorita. Pero no pasa nada, ya lo resuelvo. Acá, este se me fue. Listo. Uy, casi que la atiné o la atiné. Casi, me escaché por un pelito. Bueno, entonces le dibujaría el perfil. Si yo voy al 3D general, miren lo que acabo de hacer. La forma de lo que pues en la foto proyecté como una cubierta. Chulito para finalizar y miren lo que he encontrado o lo que he hecho. Algo que Revit no tiene de manera predeterminada. O sea, si ustedes pican en la herramienta de cubierta y exploran todos los tipos de cubierta, que solo son dos, que yo puedo crear, no van a poder hacer esto. O sea, esto no se puede hacer con la herramienta de cubierta. ¿Qué nos tocaría hacerlo? Como un modelo in situ. Las ventajas es que yo puedo venir y decirle, quiero apagar las cubiertas. Vengo acá a cubiertas, la apago. Se fueron las cubiertas. O quiero que las cubiertas sean de color rojo. Sean de color rojo. Entonces la cubierta se pinta de color rojo, ¿sí? Con modificaciones de visibilidad. Entonces, nuevamente, abro la misma pregunta que nos hizo Efraín. Si esta cubierta es propia, es para este proyecto, para ningún otro, yo la hago como un módulo in situ, así, listo, sale. Pero si nosotros tenemos 10 tipos de cubierta de este estilo o esta cubierta la utilizamos en 20 proyectos o en mi próximo proyecto va a tener la misma cubierta, pues yo qué hago, la hago como una familia cargable, de tal manera que yo pueda luego simplemente decirle cargar y cerrar. ¿Cómo sería el procedimiento para hacer una familia cargable? El procedimiento sería, en vez de venir a modelos, venimos a familias, que esto es lo que vamos a hacer el ejercicio el lunes. Venimos a familias y vamos a picar acá en el botón que dice nuevo. Y acá, dentro de la
carpeta de Spanish. En plantillas de familias no existe Spanish y NTL, solamente Spanish. Nos encontramos con todas las categorías de familias que tiene Revit. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear, no sé, una viga, pues tendría que venir a armazón estructural. Si yo quisiera crear una puerta, pues tendría que venir acá a la categoría de puertas. Si yo quisiera crear una columna, pues vendría a pilar. Si yo quisiera crear un mueble, tendría que venir acá a mobiliario. Por acá debe estar mobiliario métrico. Por acá, mobiliario métrico. Entonces, dependiendo de la categoría, pues yo creo la familia. Y miren, acá yo podría hacer exactamente lo mismo que hice dentro del proyecto. Podría ejecutar extrusión, fundido, revolución, barrido, con la diferencia que este objeto que voy a crear sí lo voy a poder utilizar en varios proyectos. ¿Cuál es mi consejo para que de pronto vayan estudiando? Que este estudio, entre comillas, no tiene mayor esfuerzo. Este estudio no tiene mayor esfuerzo y es el siguiente. Nos dice por acá Laura, un modelo in situ puede convertirse en una familia cargable. No, señorita, no se puede convertir. Hice una consulta y yo puedo copiar ese modelo in situ y llevarlo a otro trabajo, a otro archivo. O sea, copiar y Copian, pegar se puede. copiándolo y pegándolo, sí, señor. Copiar y pegar sí se puede, pero no lo puedes cargar, o sea, no se puede enviar. Tendrías que enviarle el proyecto o que esa persona te envíe el proyecto o que los dos sean tuyos. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos estudiar? Podemos estudiar de la siguiente forma. Podemos coger, muestre este escritorio. Este escritorio, voy a aislarlo, aislar elemento. ¿Cómo esa persona haría este escritorio? ¿Cómo lo haría? Lo vemos y decimos, esa persona tiene que ser un crack dibujando. Entonces, yo lo selecciono y le doy doble clic. Y eso con todo lo que ustedes descargaron de internet. Entonces, acá empezamos a analizarlo. Analicémoslo. Si yo selecciono, le doy doble clic, ¿qué vemos? Ah, la tabla superior es una extrusión, ¿sí ven? Rectángulo extruido. Perfecto. Ahora, estas patas, voy acá a seleccionarlas. Está bloqueada el orbital. Voy a seleccionarlas. Entonces, las selecciono y le voy a dar doble clic. Entonces, ¿cómo se hicieron? Miren, se hicieron con un barrido. Este es el camino. Se viene el camino con la herramienta que yo hice la cubierta. ¿Y cuál es el perfil? Miren acá, el perfil son dos circulitos. Entonces simplemente una persona hizo el camino, hizo los dos circulitos y vino y lo generó. ¿Cómo se hubiera podido haber hecho esto? A ver, ¿con qué otra? No, con barrido. Creo que con barrido. Ah, con un fundido de barrido. Con un fundido de barrido lo hubiéramos podido también haber hecho. Esto de acá, doble clic. ¿Cómo se hizo eso? Una extrusión. Miren, un circulito y se extruyó ese tubo. La tabla de atrás, ¿cómo se hizo? Doble clic y miren, una extrusión. Los cajones, selecciono esto. ¿Cómo se hizo? Doble clic, una extrusión. Selecciono este otro, doble clic. ¿Cómo se hizo? Ah, es una familia de cajón. Una familia dentro de una familia. Entonces vamos a ver acá. Se ve en primera instancia pues bastante básico, pero si ustedes observan este cajón tiene acá como el detalle de los rieles. Entonces acá quiero hacer una aclaración, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente cuando estén creando sus familias. ¿Vale la pena que lleguemos al detalle de modelar los rieles para esto? La respuesta es no, son cosas que nunca se van a ver y adicional a ello, sí van a cargar gráficamente mi modelo. Si yo me pongo yo pude incluso acá modelar hasta las puntillas de pegar esas maderas, los tornillos de pegar la madera ahí a los perfiles metálicos, pero cada elemento que yo agregue va a hacer que pese más y más y más mi modelo. Entonces, pues yo no recomendaría
a hacer eso. Entonces vamos a chequear cómo modelaron acá los rieles. Bueno, cómo modelaron el cajón. Entonces, empezando porque la parte de abajo es una instrucción, esto es una instrucción, esto de acá otra instrucción, esto de acá otra instrucción, esto de acá otra instrucción, esto de acá ¿qué es? Una instrucción, miren, perfil en C, extruido, esto de acá ¿qué será? Otra instrucción, otro perfil en C, invertida. Entonces, fíjense que todo es a punta de instrucciones. O sea, realmente no hay como una herramienta así super pro que me haga crear elementos, ¿no? Todo es a punta de instrucciones. Y por eso mismo yo les recomendaba que compraran familias quienes se dediquen al diseño de interior, porque como ya se dieron cuenta, crear estos elementos no es algo de otro mundo, es algo que perfectamente podemos hacer teniendo un conocimiento bajo, mediano en Revit, pero es algo que nos lleva mucho tiempo. O sea, crear esto, pues puras instrucciones, pero ¿cuánto tardo? Mínimo medio día ahí tratando de hacer este escritorio. Y si solo es un elemento de todo mi proyecto y si no me sirve y tengo que crear otro, pues eso ya nos aumentaría muchísimo el esfuerzo en cuanto a tiempo. ¿Cuánto tiempo gasto creando mobiliario? Pues para eso voy a una página y compro 2000 muebles y elijo el que me sirva. Listo. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta de lo que he mencionado? Yo tengo una. Dime. Cuando su merced nos enseñó a la clase pasada de que uno puede convertir de modelos de SketchUp y traerlos a Revit, ¿no? Se puede traer ese modelo que uno tiene en SketchUp y ponerlo ahí en las familias cargables. Directamente no es que se pueda traer, o sea, uno en SketchUp lo puede cargar a Forbit, listo, al programa Forbit de Autodesk. Y uno puede coger este modelo de Revit y llevarlo a Forbit. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en ese programa puedes integrar el mobiliario de SketchUp y el modelo hecho en Revit para que ahí renderices y generes de pronto todo ese detalle de marketing. Pero como tal, ese mobiliario, traértelo acá no se podría. O sea, sí se puede, pero con un proceso mucho más largo y se puede traer ineditable. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede ni modificar ni instrucciones, ni materiales, ni nada. Y se van a triangular las superficies. Es algo así como que esto que está curvo, por ejemplo, acá tenemos el espaldar curvo, entonces se van a ver así como puros triángulos como un mallado triangular para poder crear como esa curva. Entonces, pues se ve medio maluco. Entonces, no es así Ah, como ok. tan traer directamente. Y el usuario de Zoom, la página que les recomendé, es de donde saqué todo esto que ustedes ven acá, la registradora, los zapatos, los maniquís, la cocina, la silla, todo, absolutamente todo de esta página, Blogs Revit, que precisamente ahorita próximamente vamos a iniciar un proyecto de interiorismo, entonces nos toca otra vez pagar la suscripción para apoyarnos ahí en algo. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser que ustedes muy juiciosos el fin de semana estudien esas formas, ¿sí? Que creen juiciosos una instrucción, una revolución, un fundido, que simplemente se familiaricen con esa herramienta para que el lunes podamos empezar con el ejercicio apenas empecemos clase. El ejercicio pues va a ser dirigido, como cuando yo dirijo un tema, piquen acá, muevan acá, vamos a poner este valor, o sea, va a ser como pues casi todo lo que hemos visto acá en la clase, pero no está de más que ustedes ya vengan como con eso eh, medianamente aprendido. Entonces, vamos a irnos al descanso y recordemos que cuando lleguemos del descanso vamos a tener la actividad de socialización. ¿De qué consta esta actividad? Consta de que quien desee participar active su cámara, nos tomamos una fotico grupal y posterior a ello, quienes de pronto están en sus ocupaciones, porque varios me escribieron que se conectaban desde el celular, pues no hay problema, con la foto está bien. Y quienes puedan y quieran participar, porque es voluntario, pues procederemos a hacer una pequeña presentación de pues nuestro perfil. Ejemplo, a qué nos dedicamos, en qué ciudad estamos y sí, básicamente nuestros nombres con la cámara activa. La idea de eso es que
pues nos familiaricemos con los estudiantes, que sepamos quiénes son nuestros compañeros y también que creemos una agenda laboral, llamémoslo así. Acá en el curso han surgido varias alianzas entre ustedes mismos de que no, yo soy experto diseñando estructuras de madera, no, yo soy experto haciendo interiorismo de hoteles, no, yo soy experto creando redes contra incendios. Y por allá más adelante alguien necesita algún servicio, uy, en el curso había alguien que se dedicaba a eso. Entonces, pues, como para que nos conozcamos todos, ¿listo? Entonces vamos a dejar 15 minuticos de descanso para que se perfumen y ya regresamos y continuamos con la actividad. ¿Listo? Entonces nos vemos en 15 minuticos.